Seguimos esta noche en Minuto Uno, la realidad. Enseguidita te vamos a contar lo que no te contaron, lo que no te mostraron. El propio Fondo Monetario Internacional en su faz más pesimista sobre la Argentina y lo que pronostica en un escenario pesimista para el año próximo y para la economía. Una caída, el propio fondo, en este estado pesimista del fondo sobre Argentina, del 6,4%, que puede retrotraer a los peores niveles del 2002. Pero enseguida te vamos a contar eso para que sepa de qué se trata y para que veas cómo el propio fondo, el gobierno dice nos salva el fondo, y el fondo, como hemos venido viendo, ya está hablando de que el gobierno no cumple, que Caputo no cumplió, y encima te da un escenario más que negativo. Enseguida vamos a estar con eso y con el debate aquí en la mesa, pero antes lo habíamos prometido. Felipe Solá, ya lanzado en la carrera presidencial para el 2019. ¿Cómo está, Felipe? Buenas noches. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir. ¿Cómo anda? Bien. ¿Qué deja el Bolsonaro de Brasil como enseñanza para la Argentina? Que no puede haber ninguna especulación si uno quiere tener una democracia con alguna capacidad de transformación de la realidad en el futuro, y digamos, y no cabe ninguna especulación. Cabrán debates, etcétera, pero finalmente el grueso de la oposición debe ir unificada, unida y con un modelo de desarrollo común, que no creo que sea lo que nos divida para nada en este momento, ese modelo de desarrollo, porque de esa manera se pueden plantear dos grandes cuestiones en el futuro. Una, algo que puede hacer el peronismo por tradición y por capacidad de convocatoria, que es un acuerdo de precios, salarios, crecimiento, etcétera, interno, obligar a ciertos sectores oligopólicos y monopólicos a ir a un acuerdo con un gobierno de base legítima y fuerte, y por el otro lado renegociar con el fondo totalmente los términos de este acuerdo, ¿no? Pero ahí hay un dato importante. La condición es la unidad para enfrentar la condición un es la unidad. Sí, es una unidad heterogénea, pero es una unidad guiada por dos o tres cuestiones fundamentales, como esta que yo planteo y alguna otra que no la planteo porque quiero hacer síntesis y cuanto menos palabras para explicar las cosas, a veces mejor. Pero Argentina tiene salida, Argentina no está quebrada, su pueblo no está quebrado, y nosotros tenemos una obligación muy grande de comprender esta situación, y llegado el momento, digamos, yo soy optimista ahora. Ahora veo que hay un comienzo de creación de una masa crítica importante. A mí me parece importante este concepto que usted dice, porque usted dice, veo lo que hay que hacer para evitar lo que está ocurriendo acá en la Argentina. Ahora, ¿por qué le cuesta a sectores del peronismo tanto este tema de la unidad? Que en el pasado pensaban igual y que ahora empiezan con las proscripciones, no porque si va Cristina, no porque si va Massa, no porque si está el otro. ¿Por qué cuesta tanto cuando se empiezan a barajar nombres? En muchos casos porque hay una influencia del gobierno muy grande. En otros casos porque tenemos que esperar. ¿Y qué? ¿Esperar qué? Y esperar resultados electorales de provincias en un país unitario, que hace muchos años es unitario, pero que es tan unitario como que se habla de las provincias y si el país es tan federal, ¿por qué por teléfono el presidente Macri o el ministro Frigerio pueden dar vuelta a votos? Y además de entonces de elegir su oposición, y la oposición son estos gobernadores que en muchos casos tienen que aceptar condiciones con las que no están de acuerdo, y de paso además dominamos el número necesario de votos del Parlamento de manera tal de poder lograr lo que queremos, tener quórum, tener leyes. Es decir, por la vía del apriete económico se consiguen dos cosas: obviar a toda la oposición que no está bajo ese yugo, por un lado, y por el otro lado practicar el unitarismo para tener el poder legislativo cerca. Ahora, ¿no? ahí hay gobernadores del peronismo que gobiernan provincias importantes que no necesitan ser apretados. Ahí también hay hasta una cuestión ideológica, me parece, en el acompañamiento. Digo, porque si van a estar apretados y el ajuste que el propio fondo está marcando va a ser tremendo, y... Si yo fuera el presidente Macri no contaría con mucho de ellos para octubre, ni para agosto.
No contaría con muchos de ellos. Usted dice que... Lo que pasa, que claro, después- que las elecciones de muchos van a ser antes y eso va a definir cosas. Ahora, mientras tanto, uno no tiene que estar esperando. Claro. El No tiene que estar esperando. El tiempo es veloz, Bueno. dice la canción. Ahí hay una comisión de acción política del PJ que va a llegar a 20 ¿Usted se personas más sumó? o menos. Sí. Y se sumó Héctor Y Daer. se sumó Héctor Daer y están representantes de Sí. los demás gremios y están pidiendo entrar la CTA y está pidiendo entrar ¿Y eso seguramente puede las ser una organizaciones acción sociales. de unidad? Eso puede ser un paraguas que se llama PJ, muy grande, y una masa crítica para que abajo de ese paraguas se vayan abriendo otros que van sumando. Ujú. El tema central es no pelearse por pavadas, porque no está en Claro. juego nada menos, está en juego la patria, no está en juego algo liviano, y saber que hay grandes coincidencias que hay que tener, grandes coincidencias sobre la economía, sobre la distribución del ingreso y además mucho realismo también, ¿no? Sobre Claro. dónde estamos. Y además, ver que lo que ha significado estos 3 años del macrismo han sido duros para la Argentina y malos, ¿no? Sí, de 4 puede ser años de 4 años que va a cumplir el presidente Macri, 3 han sido muy malos y uno el 17 más o menos. Curiosamente en el 17 cambiaron algunas actitudes del modelo económico antes de las elecciones, entonces se generó un poco más de actividad. Inmediatamente después de las elecciones cambiaron todo de nuevo y volvieron de nuevo a priorizar absolutamente lo financiero, y la impresión que da es que el trabajo argentino, no sé qué número de prioridad es, la cuarta, la quinta, la sexta. En lugar de ser la primera prioridad, el bienestar, el trabajo, la defensa del trabajo, no sé ni siquiera si es la quinta prioridad. Después hay otra cosa que está pasando que es engañosa, que es los noticieros y los medios en general muestran todos los días varias consideraciones. Lo más importante es la del dólar. El dólar hace 20 días o un mes, no sé cuánto, que está más o menos estable. Pero la palabra estabilidad es una palabra que se debe asociar a la inflación en todo caso, a la estabilidad económica, no al dólar. La inflación tiene un valor diario. Para las UVA se considera el valor diario de la inflación, ¿no es cierto? Imagínate si se publicara todos los días así, el dólar está así, pero la inflación de hoy es así, lo que implica una inflación mensual de tanto. La de mañana es así, lo que implica una inflación mensual de tanto. ¿Por qué? Porque hay una falsa estabilidad, absolutamente falsa estabilidad. Están cayendo las importaciones. ¿Por qué? Porque caen las exportaciones y hay una asociación cada vez mayor entre la matriz exportadora y la matriz importadora. La demanda de importaciones habla de la actividad. Entonces, claro, hay menos demanda de dólares también. Por otro lado, se pagan tasas de interés fenomenales. En 3 meses, hicimos el cálculo hoy con un economista, se puede ganar 22% en dólares, asumiendo el riesgo cambiario. 22% en dólares. La pregunta es, después de esos 3 meses, ¿me quedo en dólares o me voy? Sí, claro. Y si me voy, ¿qué pasa con el dólar? A ver. Si vuelvo Se a comprar va- dólares. Se va por las nubes. Es decir, son siempre jugadas de corto plazo, donde la economía real no aparece. Y para No usted, aparece, es un resultado, es un subproducto, en todo caso, deseable de estas cosas que se hacen. ¿Para usted el gobierno puede ofrecer algo o está agotado en lo que puede ofrecer? En términos de perspectivas, de economía. Desde lo económico veo muy difícil la posibilidad de ofrecer algo. Desde lo político, ellos manejan el Big Data y lo aspiracional y el metro cuadrado y todas esas cosas. El relato. El relato, el timbreo y todas esas cosas que me parece que tienen un problema, y es que generan esperanzas, se llega a muchísima gente en forma personal, pero al mismo tiempo las esperanzas generan demandas y expectativas. Y al no poder cumplir las expectativas hay mucho más gente a la que se le ha prometido cosas. No se ha prometido en general, sino en particular. Porque el Big Data hace que le digan, vamos a arreglar esta vereda, este canal, este problema, ¿qué? Y después también diciendo qué se va a arreglar en el país. Entonces, ojo con las expectativas, ¿no? Ojo con las expectativas frustradas de las personas. Bueno, digo, todo lo que ha prometido Macri en la campaña del 2015 no ha cumplido. Hay una estafa electoral grande en ese aspecto también, ¿no? Muy grande, y además, ¿quién iba a decir que este gobierno de CIOs, con tantas relaciones con el exterior, tantas relaciones financieras,
comerciales, supuestamente, etcétera, iba a ser un gobierno que no sabe promover las exportaciones. Que no sabe que para promover las exportaciones hay que tomar decisiones 4 o 5 años antes. Las exportaciones de valor agregado, ¿no? No las exportaciones naturales de la Argentina, digamos, agropecuaria, etcétera, ¿no? Que ha hecho un cambio tecnológico fenomenal y lo sigue haciendo, pero a pasos cortos ya. O sea que no hay que esperar cambios de rendimientos en los cultivos demasiado importantes. Felipe, por último, le voy a preguntar algo muy simple. Digo, a ver, yo lo conozco de hace muchos años, nos conocemos de hace muchos años y la gente lo conoce a usted de muchos años. Cuando usted ahora se ha propuesto ser candidato a presidente para el 2019, lo veo que está hablando, el otro día habló con Pino Solana, que ha sumado gente como Victoria Donda, de otros espacios, van sumándose. ¿Qué ofrece usted? ¿Qué le ofrece Felipe Solá para superar esto que hoy la Argentina está en un estancamiento y un atraso tremendo? Yo goberné en momentos muy difíciles. No creo que gobernar la provincia de Buenos Aires no es tan difícil o más que gobernar el país. Es difícil. Porque no se tiene el Banco Central y se tienen las demandas. O sea que tengo experiencia. Hay algo que suena presuntuoso. Pero si uno va a correr una carrera contra alguien, si uno va a jugar al truco con alguien, si uno va a jugar una carrera presidencial, tiene que pensar, sentir y saber, equivocadamente o no, que uno puede hacerlo mejor que el otro. Si no, no hay que hacerlo. Claro. Pues yo eso lo pienso, lo siento. Y en segundo lugar, me parece que en mi caso hay que despejar toda duda respecto de la honestidad. Toda duda está despejada, en todo caso que se pongan otras dudas, pero esa no. ¿Y pudo superar algunos embronques de la política? ¿Pudo superar enojos? Concretamente, con Cristina Kirchner, ¿pudo superar? No hay mejor manera de encontrarse con los propios límites y por lo tanto tratar después de romperlos y de ver los propios límites que dependen de uno, aunque uno le eche la culpa que cree que dependen de otros, de los demás, que ser candidato. Obliga a superarse, obliga a hablar con el que no hablabas, obliga a escuchar lo que no te gusta escuchar, obliga a poner el lomo, obliga a que si vas en auto y te hacen hay un tumulto o alguien te dice algo, pares, bajes y te ofrezcas a hablar. Ahora, perdón, Felipe, usted acaba de decir algo fuerte, la honestidad. Pregunto, ¿hay otros peronistas que tienen problemas con la honestidad? No, yo hablé de mí y en este caso no lo hice comparativamente. ¿Está claro? Claro. Porque si no parece que uno quiere ser Exacto, el puro, por eso lo el pregunté. honestismo. No, yo creo que la mayoría son honestos. Y que siempre unos pocos traidores pueden convivir valientes. Eso es así. ¿No es cierto? De la misma manera que creo que hay costumbres en la política argentina que hace que mucha gente que juzga a otra Es verdad, tiene absolutamente todos esos pecados en su bolsillo. está claro. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Que siga bien. Chao, Un gracias. gustazo como siempre. Bien, vamos ahora al informe pesimista del Fondo Monetario Internacional sobre Argentina 2019. Está bueno esto, estamos mal, pero vamos bien. Tache, estamos bien. Tachame la doble. Sí, va a ser peor. Y vamos, dale, vamos a ir comentando el pronóstico catastrófico del fondo. Lo que te vendieron de los medios, que va a haber una caída en el 2019 del 1,7 de la caída del PBI. Lo que piensa en su faz pesimista el fondo, que puede ser del 6,3. Y esto, Fernando, nos retrotrae a lo más tremendo del 2002. Sí, claramente, es una de las caídas más bruscas. Y en el planteo que hace ¿Por el qué FMI hace no es... Ahora después se lo voy a preguntar a Roberto, ¿no? Que Bueno, lo viene el esto FMI advirtiendo siempre hace hace- mucho. siempre- Pero ¿por qué hace estas dos cuestiones el FMI? Siempre hace dos escenarios, el que cree que va a resultar y el que podría resultar si algunos factores no se dan. En este caso lo que está considerando muy fuerte es cuál es la cantidad de deuda que el gobierno argentino puede renegociar. Y cree que si hay dudas sobre la política del Banco Central y hay dudas sobre la capacidad del gobierno de llevar adelante el ajuste, no va a tener capacidad de seguir refinanciando deuda. Y eso va a provocar una demanda de dólares y va a provocar una nueva escalada inflacionaria
Incluso además de esta recesión, pronostica que va a haber déficit fiscal, pese al pese al déficit cero, cree que en ese escenario puede haber un déficit de 1.7%. Vamos a otro. Lo que nos vendieron, que va a haber un 32% de inflación en el 2019, pero puede llegar al 50%, similar al de este año. Exactamente, porque ahí está considerando que si hay una escalada del dólar, se va a trasladar a los precios, se va a generar inflación y va a trasladar a los precios. Por eso espera este golpe. Vamos con la otra. Te vendieron 72% de deuda sobre el PBI, pero puede superar o llegar al 116%. Esa es la combinación de la caída del PBI con el aumento del dólar, del peso de la deuda en dólar. Cada vez que se devalúa el peso, aumenta el peso de la deuda en dólar. La combinación de caída del PBI con devaluación genera ese efecto. Y la última vez para mostrarte lo que no te contaron. Dice el Fondo Monetario Internacional, esto es textual, la deuda argentina es sustentable, pero no con alta probabilidad. La consolidación fiscal es crítica para estabilizar el nivel de deuda. Un choque macrofiscal combinado causaría que la deuda escale el 116% del PBI, lo que explicaba Fernando. Como ha pasado ya, ¿no? Es que en el mismo trabajo el FMI reconoce que el escenario actual es peor que el peor escenario que habían previsto en el primer acuerdo. Por lo tanto, no es que esto es ciencia ficción. Ellos dicen, hay un escenario y hay uno pesimista, que también se puede dar. Darío hace. Pero cerramos el país. O sea, quien presenta esto, ¿se presenta a elecciones en la próxima? Digo, ¿va a haber gente que lo vote? Roberto. A eso me refiero. Lo peor es que esto que parece un secreto del fondo está contenido en el presupuesto. El presupuesto dice que va a caer el 90% la demanda agregada. Prevén que caiga 9% la inversión, 1,6% el consumo privado, 3,4% el consumo público y que las exportaciones van a compensar esa caída. Por eso pone 0,5%. Ahora, la realidad es que si uno mira el presupuesto, que yo no entiendo cómo tuvo la media sanción de diputados y cómo los senadores van a acompañar este presupuesto, ese 6% de caída está en el presupuesto, está en los supuestos del presupuesto, porque va a caer el 90% de la demanda agregada, lo ponen en los Eso se supuestos. dice que es el presupuesto del fondo, está claro. Bueno, pero el fondo lo que dice es, a ver, el año que viene Puede va a ser haber una peor. catástrofe económica. Claro, sí. Y está puesto en el presupuesto como documento público. Hay que tener en cuenta que Ahora, esto no es nadie lo- conspirativo. Pero ¿cómo vos podés creer que van a crecer las exportaciones un 21% si en 3 años crecieron un 12%? O sea, el gobierno devaluó 250% y las exportaciones apenas crecieron 12%. Y el año que viene, con el dólar planchado a 40, me dicen a mí que van a crecer el 20, 21%. En un mundo de guerra comercial, proteccionismo, estancamiento del comercio internacional, es escandalosa la mentira que hay en el presupuesto en términos de supuesto macroeconómico. O sea que presentan los números, pero no te dicen lo que va a pasar. Pero acá. es que nadie lo discutió. Yo no puedo creer que no se haya debatido. Bueno, porque la el macroeconomía gobierno- del presupuesto. El gobierno no quiso, el gobierno cerró. Sí, pero a ver, digo, hoy en senadores hay mayoría de la oposición. Claro. Bueno, a ver, está la senadora Perdón, Santuna senadora, acá. que No, está digo, perfecto. no se puede apoyar ese Coincido presupuesto. con el análisis, coincido absolutamente con el análisis de Roberto. La verdad es que yo creo que hay que analizar también el contexto. El contexto ha sido la agenda internacional. No hubo debate prácticamente en diputados, se sacó un dictamen y el viernes a la madrugada había que tener aprobado el presupuesto con la media sanción de diputados para llevar este dato a la mesa del Fondo Monetario Internacional que tenía que reunirse el día viernes. Ahora a la agenda del Senado de la Nación la está marcando el G20. Es decir, nos están diciendo que para la semana que viene tiene que salir dictamen y que el día 14 hay que tratar en el recinto el presupuesto. Un apriete. Sin que podamos prácticamente debatir. En el día de hoy estuvo Dante Sica, para que tengas una idea, para que tengan una idea de lo que se dialogó en la Comisión de Presupuesto. Por ser la presidenta de la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación, obviamente que estuve presente en esa comisión. Yo lo respeto mucho y lo escuchaba hablar al ministro
Y la verdad que cuando uno lo escuchaba hablar, si no caminara, en mi caso, mi provincia, la verdad que pensaría que estamos frente a un proceso de profundización de un modelo de desarrollo con inclusión social, porque incluso planteaba en algunos términos, por ejemplo en términos de comercio, decía que había que profundizar el Ahora 12, hablaba de los mercados de cercanía justamente para romper la posición dominante del precio de los alimentos. Hablaba de promesa los electoral, precios cuidados. parece. No son gobierno, Claro. no son gobierno, es una promesa electoral. Claro, pero hablaba de los precios cuidados, que eran todas, digamos, políticas que se llevaron adelante durante nuestro gobierno, y ellos hablaban de estas políticas virtuosas como que se le daba una prosecución de dichas políticas, y lo mismo en materia de industria. Y yo le planteaba, después de escucharlo respetuosamente, que en mi provincia hay 224 empresas en proceso preventivo de crisis. Provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe. Y que además, si vamos a los datos estadísticos del Consejo de la Magistratura, estamos frente a más de 800 quiebras en la República Argentina, de más de 230 o de 330 aproximadamente, Sí, procesos de cesación de pagos. Si vemos el informe de la Cámara de la industria metalmecánica, que está ligada justamente al agro, están planteando que hay una posible pérdida de 7.000 puestos de trabajo en el sector. Entonces, la verdad que este presupuesto expresa la pulverización de la industria nacional, expresa que vamos a seguir profundizando la pérdida de puestos de trabajo, que son cerca de 89.000 desde que asumió Mauricio Macri hasta la fecha. Por lo tanto, la verdad es que este presupuesto es invotable, es inentendible. Y se que van sumando, pareciera Pero que... nadie se puede llamar a engaño. A nadie se puede llamar a engaño. Están los números Sí. puestos. El 6% de caída, cualquiera que lee el presupuesto sabe que las exportaciones no pueden compensar una caída del 90% de la demanda agregada. Entonces va a caer y va a subir el desempleo. Digo, y esto no... Bueno, no- el propio fondo dice que va a trepar a 10,8 el desempleo. No, el desempleo va a ser de 12, va a ser peor, porque el único año que creció que creció el gobierno, la economía en el gobierno de Macri, el desempleo permaneció estancado en el 9%, a pesar de un crecimiento de casi el 3%. No hay elasticidad de empleo-producto en este modelo. supuesto. Ahora, Va a ser senadora, peor, perdón, senadora. van creando, no, está bien, Roberto, van sumándose voces en contra, porque Sí. pareciera que en el propio bloque de Pichetto que va a acompañar, hay algunos que se empiezan a rebelar frente a esto que marca Roberto y frente a este presupuesto de ajuste. Yo creo que la voz del senador Pichetto no es la voz monolítica de todo el bloque. Hay muchos senadores y senadoras que ya se vienen expresando en contra de este presupuesto. Menos aún si vemos que en el propio reporte del Fondo Monetario Internacional se da cuentas y se menciona expresamente, creo que debe ser la primera vez en la historia que el Fondo Monetario Internacional menciona a un senador, en este caso de la República Argentina, planteando que es garante de este acuerdo, cuando sabemos que la verdad que este presupuesto fue realizado y fue armado desde la oficina que tiene el Fondo Monetario Internacional en el Banco Central de la República Argentina, y que es un presupuesto armado para pagar la deuda. No es un presupuesto que esté justamente pensado con previsibilidad para crear empleo, para garantizar condiciones de crecimiento, y además está empujando a las provincias argentinas a la inviabilidad y a la insustentabilidad económica. Mi provincia es una de las provincias Ya con más la afectadas. ausencia de los subsidios al transporte, lo que va a subir el precio del transporte. El otro día lo decía la intendenta aquí, Mónica Fein de Rosario. Claro. Nos hace ingobernable la ciudad. El impacto en el boleto del transporte público es tremendo. El impacto también por la quita de los subsidios a las tarifas sociales. También hay una transferencia, que escucho hablar poco de esto, una transferencia de 15.000 millones de pesos de capital del Banco de la Nación Argentina hacia el Tesoro Nacional. Se reedita nuevamente la descapitalización de la banca Y pública. del impuesto a las cooperativas de crédito. Ah, el O sea, artículo se golpea a la 85. banca pública y a la banca cooperativa al mismo tiempo. El que sector son de cooperativo. ciudades chicas. Que en el son de interior. ciudades chicas, digo, es una cosa tremenda lo que está ocurriendo. Por eso digo, es invotable cómo está este presupuesto, pero aparte el fondo dice que va a caer el 6%, y está en el presupuesto que va a caer el 6%, Qué bárbaro, bien leído. Qué bárbaro. Ahora, Roberto, ahora voy con Emiliano Colombo para seguir con el análisis económico, pero lo quiero meter con el análisis político. Recién Felipe decía, bueno, el apriete de Macri, gobernadores que acompañan ahora, pero van a adelantar elecciones y se despegan en el 2019, gobernadores peronistas, porque uno dice, ¿cómo un gobernador peronista puede acompañar
un presupuesto de ajuste tremendo. ¿Qué hay en el medio? Bueno, hay mucha política en el medio, hay muchos gobernadores que están especulando con las necesidades que hay en cada una de las provincias. Siempre valió este principio muy criticado, o sea, cada oposición termina criticando, ¿no? Este principio de billetera mata galán. O sea, que siempre los que manejan el presupuesto presionan a las provincias. Lo que sí me parece es que está empezando a darse un fenómeno que se está viendo en muchos gobernadores. Primero, no todos los gobernadores componen el mismo grupo, de alguna manera lo adelantó Felipe. No es lo mismo gobernadores de Córdoba como puede ser en Tucumán, que ya se está manejando, se está hablando públicamente de una interna entre el gobernador y el ex gobernador Alperovich. No es lo mismo Chaco, no es lo mismo San Luis, también con una supuesta interna. Formosa. O sea, yo creo que hay un camino que se está generando hacia el 2019 y hay un tema que hay que tener presente y es muy importante. ¿Cuál va a ser la consigna de referencia dominante que va a primar en el año 19? ¿Va a ser la economía, como ha sido en la mayor parte de las elecciones presidenciales que se tuvieron en Argentina, con excepción de muy pocas, con excepción del 83, donde la gente votó porque Alfonsín supo... La democracia. Supo leer, porque se habló mucho, Alfonsín, el padre, es verdad, fue el que mejor leyó la democracia. La recuperación de la democracia fue de todo el pueblo argentino. La campaña de Alfonsín supo leer mejor ese retorno. Y no votó por economía en el año 2015. Porque Votó por odio. Votó por odio, Votó por odio el 2015. y por una ilusión. Claro. Y por una ilusión porque había mucho odio metido y votó por eso. No podemos comparar el 17 con el 15. Ahora, el en el 17 es una 19, elección de medio término. Roberto, es interesante, acá voy a introducir el otro debate, ¿no? A todos. ¿Qué puede pasar, o en la Argentina si pueden surgir similitudes con lo que acaba de pasar en Brasil? Digo, en el 2019, ¿no va a volver el gobierno a intentar esto? Nosotros, pero somos los anticorrupción. Es que esta es la cuestión, por eso yo te decía, en el 17 le salió muy bien. Está bien que la economía mejoró bastante. 2,9% de crecimiento. No creo Claro. que reelijan un presidente si cae la Bien, economía por al eso. 6. Pero, Es raro, sería igualmente, Roberto, y esto... Perdón, No, lo hemos charlado en alguna oportunidad, privadamente, este tema. Igualmente, la campaña de Cambiemos supo aprovechar el remanente de ese odio del 2015 y Cristina fue candidata sola, con una campaña muy humilde, digamos, comparada con la parafernalia que tenía la campaña de Cambiemos, y Cristina sola igualmente obtuvo más del 38% de los votos. Hoy da un piso impresionante solo para Cristina. Imagínate si se puede pensar, como le preguntaba el gato a Felipe, si se puede pensar en alguna mayor unidad. No dejarla a Cristina sola como pasó en el 17, donde... Que Felipe comprendió. Claro. Que Felipe lo ha comprendido, Claro. no otros dirigentes del Exactamente, pero acordate que hubo 5 puntos que fueron Con Randazzo. a Randazzo. Puntos funcionales a Cambiemos. que terminaron siendo funcionales a Cambiemos. ¿El gobierno logrará en este nuevo contexto económico, donde va a haber pérdida, no ganancia como hubo en el 17, lograr que la gente se olvide totalmente de la economía y piense en la política y en la anticorrupción? Ahora seguimos. Pregunta. Ahora seguimos. Espérate. Emiliano, ¿cómo estás viendo todo esto? Mira, Gustavo, hay un empobrecimiento cada vez veloz en la economía. Esto lo estamos viviendo día a día, principalmente por una cuestión básica. Hoy la inflación está descontrolada. La inflación está creciendo 2 veces, 3 veces en velocidad por encima de lo que están creciendo los salarios. 6% se pronostican para octubre. Exactamente, pero hagamos unos ejemplos muy claros. La canasta básica. 1 kilo de harina en enero estaba 10 pesos. Hoy está más de 22 pesos 1 kilo de harina, 120% de aumento. 1 kilo de yerba, 53 pesos en enero, 93 ahora, 90% de aumento.
Vamos a otras tarifas, por ejemplo el transporte público, que en enero estaba a 6 pesos con 25 y está a 13, 100% de aumento. ¿Cuánto están subiendo los salarios? Según el Ministerio de Trabajo, en los primeros 9 meses, 20%. Es decir, 3 veces sube más rápido la inflación que los salarios. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, lo estamos viviendo. Hay una recesión muy profunda, está cayendo muy fuerte el consumo, y eso lo podemos vivir y lo podemos ver rápido en la calle. Mira, ayer Gustavo estaba hablando con Hernán, que es un comerciante que tiene ventas de artículos de automotor, sí, de repuesto automotor. Me decía, Emiliano, son las 12 del mediodía. Entró solamente una persona en el negocio, solamente una persona en el negocio. Hace años que no veo que no entra solamente una persona. Tengo 2 empleados, no sé qué hacer. No lo puedo echar porque lo conozco hace 10 años. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Me dijo Hernán, encima con los ojos bastante convulsivos, me dice, tuve que dejar de pagar la prepaga y dejar sin cobertura de salud a mi familia para poder pagar el salario a mis empleados y no echarlos, porque yo sé que si lo echo no van a encontrar trabajo. Ahora el tema es, ¿cuánto tiempo este comerciante puede aguantar esta crisis? Y con el horizonte. Exactamente, y con el horizonte que se nos viene. A ver, las familias hoy están haciendo un ajuste brutal. Pensemos solamente en este ejemplo. Una boleta de gas hace 3 años representaba el valor de una pizza. Eso es lo que pagábamos de la boleta de gas, el valor de una pizza, ¿sí? ¿Cuánto hoy vale una boleta de gas? Una salida para una familia, para 4 personas a un restaurante. Eso es lo que vale hoy una boleta de gas. Es decir, las familias argentinas están dejando de consumir. Si todas las familias están dejando de consumir y están dejando de salir a comer afuera, ¿cuál es el resultado? Cuando entramos a un restaurante, lo único que vemos son mesas vacías, menos mozos, menos cocineros, más desempleo. Total. La destrucción del mercado interno. Exactamente. Absoluta. Pero mirá, esto, ustedes en el interior, en las provincias se ve. Pero sí, el cierre de comercios, prácticamente el parate de la economía, y esto que vos planteás, el dolor, la preocupación de muchos empresarios, de muchas empresas, incluso no solo de pymes, estamos hablando también de empresas grandes a las que les iba bien, que están preocupados porque no pueden pagar las quincenas, porque tienen que prescindir de sus trabajadores. O sea que en la realidad práctica lo que ha ocurrido es que se ha dado la reforma laboral. Efectivamente la reforma laboral, sin haber sido aprobada. Hace 15 días en Mar del Plata, algo para apuntar de la cuestión del desempleo, que hoy no se está poniendo en debate lo primordial que es el trabajo. Hace 15 días en Mar del Plata ofrecían 2.000 puestos de trabajo para la temporada alta. 2.000 puestos de trabajo temporarios. Se presentaron 15.000 jóvenes, 15.000 para 2.000 puestos de trabajo. En la cola había personas, como por ejemplo Sandra, que era empleada doméstica, que decía, yo quiero tu trabajo porque lo que gano, 9.800 pesos, no me sirve para mantener a mi familia. El propio INDEC está diciendo que para no ser pobre necesitas 22.500 pesos. Es decir, 2 personas, 2 mayores, tienen que ganar por lo menos 11.500 pesos para no ser pobre. La propia persona está diciendo, soy pobre y trabajo y necesito un trabajo más digno. Ahora, yo le tiro tanto a Roberto, que además de ser economista es político, a la senadora, y vos, Roberto Bachmann, que venís analizando mucho. Digo, el diagnóstico está perfecto, lo vimos, lo vemos, lo padecemos, lo vamos a seguir padeciendo, pero ¿qué hace la dirigencia opositora en Argentina? Pero a ver, lo peor de todo es que este es un sacrificio inútil al que llevan al pueblo argentino. Claro. Entonces, porque el gobierno, vamos a poner 2 éxitos políticos, le votaron media sanción al presupuesto, el fondo le dio un acuerdo, festejó como propio el triunfo de Bolsonaro el domingo. Sí. El lunes yo decía, bueno, ahora la tasa de interés van a licitar las LELIC, va a bajar. No, se mantuvo, le cortó en el 70, o sea, como dijo Gratacci hoy, los mercados no le creen, está diciendo, no. Entonces es mentira que si no votan el presupuesto va a saltar todo por los aires. El mercado está rechazado. Ahora, la dirigencia política opositora ahí tiene un caso concreto de objetivar un acuerdo y decir, obligar al gobierno a discutir otra cosa. Bueno, no convalidarle la política. en diputados votaron en contra, pero bueno. Poner un límite pero al los senadores modelo. hay oposición. Poner Hay un mayoría límite al modelo opositora. desde el Parlamento de la Pero Nación. lo hacen claro, ustedes en porque el Senado. Estamos dialogando, Están dialogando con otros bloques. con todos los sectores y me parece que se está construyendo
una masa crítica muy interesante en torno al presupuesto en sí, pero por lo que expresa el presupuesto. Porque la Claro, verdad que eso la es falta de fundamental. expectativa, la falta de credibilidad, lo que estaban planteando antes, ¿cómo es posible construir unidad frente a un proyecto esperanzador, a un proyecto que ponga en marcha ese 45% de capacidad ociosa de la industria, que amplíe la torta a repartir, que genere una distribución virtuosa del ingreso y no regresiva del ingreso como la que se está viviendo? Ahora, ¿te parece que puede ser un proyecto esperanzador y un objetivo de gobierno el déficit cero? ¿Qué pueblo puede abrazar? ya no un llegó el proyecto desastre. Además, no así? se puede convalidar un programa de gobierno que va a llevar el país al desastre, Claro. que está Por supuesto, explicitado. por Pero, supuesto. digo, no puede ir toda la dirigencia política corriendo detrás de un programa de gobierno que lleva el país al desastre. Totalmente de Y acuerdo. lo explicita, además. Pero yo trato de tomar el desafío de Gustavo. Mira, hay dos cuestiones muy importantes que la oposición debe tomar de aquí en adelante. La primera tiene que ver con lo parlamentario, que es Así verdad, no cayó muy bien este triunfo, que fue un triunfo político más que un triunfo de opinión pública. Un triunfo Yo político te hago del una gobierno. pregunta a todos. ¿Qué le cambia a la gente común que se haya aprobado el presupuesto en diputados? ¿O qué le cambia a la gente común que se termine finalmente aprobando en senadores? Va a Nada. cambiar algo. ¿Sabés qué va a cambiar? Que se profundiza el ajuste. Bueno, Pero lo puede hacer por decreto. Es para También. peor. Lo podría haber hecho para por no decreto. puede. Cualquier cosa que esté en el Néstor presupuesto lo Kirchner, puede hacer. no logró que era Cristina ya la presidenta El y grupo gobernó A. en Pero era un 2010. presupuesto que ampliaba derechos, Bien, en ya plena estoy de acuerdo, expansión, pero con se políticas puede gobernar también sin anticíclicas. No, pero se puede gobernar sin presupuesto, Pero se puede hay llevar otro adelante. hecho, hay otro hecho político y simbólico, es que hubo diputados peronistas que votaron a favor del presupuesto. No se logró la unidad y esto es un camino que vos decís que se está construyendo. Y lo mismo va a pasar en senadores. Pero hay otro camino que hay que empezar a construir y este es el desafío que de alguna manera le preguntaba el gato a Felipe, que es el proyecto alternativo de gobernabilidad. ¿Hay otra salida a este modelo? Pero claro, Claro ¿cómo que no? Bueno, y esto es lo Claro. que... Si vos no Bueno, regulás- Eso es lo que hay que construir. Bueno, esto es lo que hay el que... proyecto esperanzador Este es lo más y la importante. política. Algo que yo lo escucho a Pero Gustavo tiene que llegar a la plantear. gente. Sí. Gustavo, vos planteás mucho un tema que a mí me parece central. Y se que enojan vuelva conmigo. la política y que Se vuelva enojan el conmigo en la diálogo. oposición porque yo insisto mucho como Roberto. Pero el diálogo en que a la político- gente hay que ofrecerle ahora, Por supuesto. no en febrero o en Por marzo. supuesto que sí. Ahora le tenés que El ofrecer una proyecto alternativa. esperanzador, el proyecto político, ni siquiera alternativo, porque alternativo habla de que no tiene entidad propia, Claro. que es alternativo Sí. a otra cosa. Tiene que tener entidad propia Exacto. y tiene que construirse en torno a 10 políticas básicas que justamente garanticen dignidad al conjunto del pueblo argentino, oportunidades al conjunto del pueblo Total. Yo argentino. te digo, Congreso el que en el tiene que sentar al estricto gobierno a término de la discutir. palabra alternativo, que es mostrarle a la gente, con lo que vos llamás, yo lo llamo el porvenir de la esperanza, y mostrarle a la gente que hay otra manera Por supuesto. de gobernar, que hay otra Porque hay el otro gobierno modelo en eso, económico. el gobierno es inteligente, el gobierno hasta naturaliza que el ajuste es bueno y te lo naturaliza, y lo va naturalizando y mete conciencia. Sí, pero es un ahí es nuevo donde el paradigma. Porque las Senado, ahí es instalaciones donde se el gobierno, vivieron- ahí es donde el Congreso puede sentar al gobierno a discutir en serio la política del año que viene. Y sí. Si se frena el presupuesto, se lo obliga a rediscutir un programa de gobierno el año que viene, y ahí es donde se ven las Por supuesto. medidas, lo que vos decís de las medidas alternativas. Claro. Las diferentes medidas, digo, no se puede convalidar esto en aras de una supuesta gobernabilidad que tampoco el mercado se la da. Tampoco Claro. Pero que recibe aparte- 3.400 millones de dólares y se le van todos. El Pero ahí propio puede Fondo ser. Monetario Internacional plantea en este reporte de que entiende que el pueblo argentino va a ser muy difícil que pueda tolerar Sí. este nivel de ajuste. Sí. Bueno. Entonces, ahí está la Pero gobernabilidad. a lo que dice Cristiano Ratazzi. Cristiano Ratazzi dice, perdieron los mercados, le perdieron La credibilidad. confianza, sí, obvio. ¿Quién puede tener para el pensamiento de Ratazzi credibilidad? ¿Es el peronismo el que quiere Ratazzi que vuelva a gobernar? Seguro que no. Seguro que Seguro no. que no. Entonces, esto es lo importante. Esto hay que especificarlo. Porque lo Hay que- dijeron en IDEA, Roberto. Claro. En IDEA dijeron, nos va pésimo, peor que en el 2002. Nos va a ir mal
pero seguimos confiando en Macri, apoyamos a Macri. Pero una idea de evaluado, Pero ¿cómo no voy a seguir confiando en Macri si me llevé 15 millones de dólares al bolso? Claro. La fuga, la concentración económica, los grandes ganadores del modelo. Por suerte hay más trabajadores y desocupados que empresarios. Exactamente. Gracias a Dios, ¿no? Y que no todos los empresarios son iguales, también hay que decirlo, porque hay muchos que han apostado a la Argentina y que están sufriendo con estas políticas que están desindustrializando al país. Pausa breve, Emiliano quiere decir algo, enseguidita, se armó lindo el debate, enseguidita.